¿Empezamos? ¿Os parece bien a todos? Buenas tardes, gracias a todos por acudir a este evento literario. Quiero dar las gracias a Ludmila, concejala de Bibliotecas, responsable de este tema en el Ayuntamiento de Gandía. Muchas gracias por venir, a todos los asistentes. Y dar las gracias también a Sofía Escudero, que nos va a hablar de Descifrando el arte. Por favor, cuéntanos qué es Descifrando el arte y qué puede aportar al lector. Pues muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, muchas gracias también, antes que nada, perdonar a la biblioteca por permitirme hacer esta presentación de este trabajo, que para mí realmente es muy importante porque es como una pequeña obra artesanal, porque prácticamente lo he escrito yo, lo he ilustrado, en fin, ha sido una maravilla, un gozo hacerlo. Como siempre hago las cosas porque las hago con cariño y, bueno, para las demás personas, porque yo creo que es así como se deben hacer las cosas. Y bueno, esta obra, pues realmente sí que es verdad que tiene relación con el trabajo hecho en 967 Arte. Yo estuve 2 años haciendo crítica de arte durante el 2011-2012. Lo tuve que pausar porque estaba también con mi tesis doctoral, pero realmente fue un trabajo apasionante. Justamente casi todos los artículos estaban vinculados a artistas, curiosamente en el libro no, ahora explicaré por qué. Y es verdad que justamente en esto salió a colación de que estuve en un Erasmus y estuve viendo la exposición allí en Johansson de Ulla Cartune, que me apasionó, porque además lo que hacía era una reivindicación del papel de la mujer en la sociedad y también en el arte, que ahora, como dices tú muy bien, está de moda. Y bueno, pues le hice el artículo, le encantó y bueno, pues después me invitó a que participase en su libro que está en el Museo de Alide y Johansson. En esta ocasión no he trabajado este enfoque de la mujer porque yo normalmente no voy siempre en la línea de lo que se lleva en ese momento, sino que me dejo llevar por mi propio impulso interior. Y mi impulso interior me llevó hacia otra dirección totalmente diferente, me llevó a mis referentes de cuando yo era más pequeña y cuando empecé a pintar. Y realmente creo que he puesto algunos, no están todos, pero he puesto algunos de mis referentes. ¿Y por qué me gustan estos artistas y por qué este libro? Bueno, porque creo que aunque son de épocas diferentes e incluso de movimientos diferentes, tienen un nexo en común. Son artistas que realmente, aunque también pueden estar haciendo crítica o pueden responder a aspectos que están vinculados a los movimientos de ese momento, tienen un pozo en su acción pictórica que les lleva a profundizar más allá, es decir, hay algo en su interior que les lleva a profundizar. Y lógicamente, como cada uno pertenece a un periodo totalmente distinto de la época, del contexto, ya no solo porque uno es, por ejemplo, del Renacimiento y otro es, por ejemplo, del siglo XX o del movimiento del arte óptico, etc., sí que es verdad que les lleva a plasmar ese lenguaje propio e incluso ver un poco la evolución. Y hay esa búsqueda interior que a mí tanto me gusta, es una búsqueda interior de una verdad íntima. Y por eso están estos. Podrían haber estado muchos más, pero también es verdad que como hago otras cosas, el tiempo no me ha dado para más y de momento he publicado este. Y ya me he perdido que me habías preguntado. Yo te había preguntado, pues eso, ¿qué es el libro? Lo estabas explicando muy bien y qué le puede aportar al lector. Es decir, ¿qué va a descubrir o cómo le va a permitir conocer mejor la historia del arte, la historia de algunos autores? Pues mira, realmente yo recuerdo cuando estudié Historia del Arte, yo tuve una profesora de Historia del Arte en Bellas Artes maravillosa. Ay, se me ha ido el santo al cielo, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora se me ha ido el santo al cielo, es una maravilla de profesora, ahora cuando me venga os lo digo. Y ella era una maravilla, es decir, explicaba maravillosamente bien el análisis de las obras de arte, era un gozo escucharla. Realmente a mí me apasionaba como lo explicaba.
Pero realmente, cuando también trabajas de manera directa tú las obras, es decir, tú eres creador también, te das cuenta de que realmente todo lo que es la crítica habitual del arte o el análisis de una obra de arte, básicamente se traslada a un análisis de la composición, de la simbología, de la factura, también quizás del contexto, ¿por qué no? También depende del movimiento artístico, pero queda un poco alejado lo que es la figura del propio artista. Esto, claro, se trabajó muy bien. El filósofo Umberto Eco realmente es verdad que tiene toda la razón, que la obra es una obra abierta y que realmente cuando uno va a ver una exposición, es lo que está leyendo, entre comillas, o lo que le está motivando o la emoción que recibe de esa obra realmente es la propia experiencia de la persona. Es decir, cada persona va a tener una experiencia distinta viendo la misma obra, y en eso tiene toda la razón. Pero realmente cuando tú estás haciendo un análisis de una obra pictórica, te estás encorsetando en esa experiencia del crítico, de la simbología, la temática, como decía antes, y queda un poquito cerrado lo que es la propia figura del artista. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, aquí he puesto un referente muy significativo, que es Dalí, que claro, precisamente se ha quedado también encorsetado en su propio personaje. Entonces, he querido saltar un poco más allá de la propia figura del propio personaje, que incluso históricamente hacemos, pues por ejemplo con Botticelli, y he querido acercarme un poco más a la persona, a las motivaciones, a qué hay detrás, cuál es la acción real del artista, qué es lo que le motivaba. Y eso es lo que he querido plasmar. He querido plasmar la motivación íntima del artista y que se conozca su obra, pero al mismo tiempo que se conozca al artista, más allá del personaje y más allá incluso de su obra. Aunque sí que es verdad que para explicar a la persona me he basado en cómo trabaja esa obra, en una obra concreta o en varias. Y bueno, pues esa ha sido mi motivación, acercar desde un enfoque totalmente distinto, es decir, a través de un relato, conocer la persona y conocer su obra, e incluso, por ejemplo, en el caso de Dalí, pues realmente se conocen muy bien sus relojes, sus famosos relojes, pero quizás no se sepa que hay una evolución de esos relojes, que realmente él pintó 3 relojes y cada uno tiene una significación distinta. Entonces he querido expresar de una manera narrativa, literaria, esa evolución de por qué él pinta este reloj, qué significación tiene y por qué lo va modificando con el tiempo. O por ejemplo, por qué trabaja la figura del hombre invisible. ¿Qué es este hombre invisible? Y por qué él trabaja, por ejemplo, con la idea de fondo y figura. ¿Por qué los trabaja? ¿Por qué trabaja esa metodología? O porque, por ejemplo, Paul Klee trabaja con esta abstracción y por qué trabaja con el uso de estos colores tan vivos. Es decir, explicar un poco su obra, pero acercando a la persona. ¿Y cuál es su motivación interna? Esta básicamente ha sido el enfoque. Muy bien. Yo tengo alguna pregunta que me gustaría hacerte y no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Tengo una cuestión general. Hablas de la luz en el libro, entre los relatos, hablas de la luz en muchas ocasiones. ¿Por qué es tan importante para un artista o no ha sido la luz en la historia del arte? Hombre, la luz es el elemento clave para un pintor. Un pintor sin luz no existiría. La luz es un elemento que ha ido evolucionando en cómo se ha plasmado a nivel de colores, en cómo se ha plasmado a nivel incluso, yo no voy a decir las temáticas porque eso obviamente es una consecuencia de la propia evolución del hombre y de su contexto histórico, pero sí que es verdad que en el último siglo ha sido un elemento clave y fundamental, con todo lo que es la evolución en la parte científica. Y
precisamente la eclosión fundamental, bueno, ya empezamos en el Renacimiento con la caja oscura y con la proyección de perspectiva, pero sí que es verdad que a finales del siglo XIX y todo lo que es la teoría de la relatividad, ya en el siglo XIX con toda la evolución de las diferentes teorías del color, etc., toda esa conjugación ha hecho que realmente haya una eclosión fundamental en cómo se ha representado la luz desde los impresionistas, los puntillistas, es decir, la importancia fundamental que tiene la luz y los colores desde finales del siglo XIX y todo lo que es básicamente la primera mitad del siglo XX es clave en los pintores, porque ya no solamente era plasmar esa luz con diferentes técnicas y colores, sino en sí qué es la luz, qué es esa representación de la luz, qué es la luz en sí. Por otra parte, también quería preguntarte, siempre en los relatos he visto también que se hace mención muchas veces al contraste en la historia del arte, luz, oscuridad, fuerzas que se contraponen, equilibrio vacío. ¿Por qué estas luchas se manifiestan tanto en las obras de arte? ¿O qué lleva a los artistas a recurrir a esta lucha fratricida? Bueno, no siempre es lucha fratricida. Luz, oscuridad, ese contraste. Bueno, la figura, lo que es el juego de fondo y figura, es un elemento clave para tú discernir las diferentes formas compositivas. Sí que es verdad que cuando trabajas con el efecto de la luz, ya entras en el claroscuro, que por ejemplo, pues estamos ahí, por ejemplo, en Caravaggio, que era fundamental, y todo ese movimiento del claroscuro. En este caso, por ejemplo, ya lo trabajas de manera más tremendista, pero sí que es verdad que es evidente que la figura de fondo y figura es fundamental. Sí que es verdad, por ejemplo, del claroscuro, esa idea de contraposición de fondo y figura, por ejemplo, lo trabajan uno de los artistas que trabajo aquí, que no está en la portada, que es Jeffrey Steele. Y sí que es verdad que cuando tú trabajas también algunos pintores abstractos de la abstracción norteamericana, los pintores de la abstracción expresionismo abstracto, lo trabajan también. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú trabajas con la contraposición del blanco y el negro, o el claroscuro, ahí estás trabajando, en realidad no son colores, el blanco y el negro, como bien sabéis, no son colores, estamos trabajando, ya le damos una doble significación al trabajar con la figura de fondo y figura del claroscuro. Ahí ya estás trabajando con la simbología del no color. Y claro, ahí hay un potencial de significación muy importante. Por eso muchos artistas actuales y de antes trabajan con el blanco y el negro, porque realmente ya tiene un potencial que va más allá del color. Es trabajar con el no color. ¿Has recurrido a artistas clave de referencia? Has nombrado alguno, pero ¿te hubiese gustado incluir a algún otro? Sí, por ejemplo, hay un pintor que para mí es muy importante, un pintor inglés. Sí, hay varios. Y también mujeres, que no las he incluido, espero escribir otro libro. Te iba a preguntar por eso. Un paisajista, pero ahora se me ha ido al santo cielo y no me sale el nombre. Es un paisajista inglés. Bueno, ya me vendrá el nombre, es que, perdonadme, William Turner, perdonad, es que cuando tienes tantas cosas en la cabeza que se te van los nombres. A mí William Turner me encantan sus paisajes, es un paisajista inglés maravilloso, que incluso se avanzó a su época porque tiene esa difuminación de los paisajes que son una maravilla, es plasmar el absoluto, es la expansión. Es maravilloso, es como algunos cuadros de Goya, también Goya me apasiona. Tú te vas al Prado y hay unos cuadros de Goya que son maravillosos, o sea, te acerca a la abstracción del siglo XX, son maravillosos. Y también hay paisajistas que son más realistas, ingleses, que me apasionan. Sí, hay muchos, y también mujeres, fotógrafas también, que ya las incluiré. Sofía, ¿eso queda para un segundo ejemplar? ¿O qué tienes en mente? Pues sí, quiero seguir escribiendo. A mí me apasiona el arte y creo que me va a salir más. Para acabar,
son todo hombres. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Crees que ya está cambiando la situación para la mujer en el mundo del arte? ¿Qué nos puedes Pues decir? claro, como también parte de mucha investigación, la pena ha sido que prácticamente no hay nada. Entonces, claro, como no quiero que sea ficción, quiero yo indagar, que haya un poquito más de investigación, o si no, investigaré yo y escribiré algo sobre mujeres. Indagaré, pero eso ya será más bien un artículo indexado y después ya me extenderé a lo que serían ya relatos. Y es por eso, básicamente, porque quiero trabajar un poco con... Yo soy muy concienzuda, entonces quiero basarlo en algo real. Claro, muy bien. Pues por mi parte está todo. Si alguien más tiene alguna pregunta o quiere... Pues nada, muchísimas gracias, Sofía. Enhorabuena por el libro, es un libro fabuloso. Ya por mi parte... Bueno, yo espero y estoy convencido que os gustará a todos. Quien lo lea tenga la oportunidad de leerlo, que lo disfrute. Y bueno, pues de verdad muchas gracias por haber venido. Os lo agradezco desde mi corazón. Y muchas gracias a la biblioteca y a Liduvina por haber venido. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Buenas tardes.